Y como anunciamos en la presentación, estamos con un médico oftalmólogo para hablar de todas las enfermedades que pueden aparecer en el verano y afectar nuestros ojos. Estamos con el doctor Alejandro Coucio. Gracias, Alejandro, por venir al programa. Gracias a vos, Amalia, por invitarme. Siempre es muy grato venir a tu programa y es muy Gracias. enriquecedor porque llega una comunicación que la gente está muy atenta. Yo creo que sí, que si no están escuchando los papás, están los abuelos y siempre algo sacan en limpio del programa. Sí, porque tiene una alta repercusión. La verdad que Muchas siempre los gracias, pacientes Ale. te dicen, ¿viste? Sí, es cierto. Y estrenando año, y vos a punto de irte de vacaciones, así Sí, que gracias por estar con nosotros. gracias a vos. Te voy a presentar, Alejandro. El doctor Coucio es médico oftalmólogo, es profesor adjunto de la Universidad de El Salvador, fue presidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología, de la Sociedad de Oftalmología de la Ciudad de Buenos Aires, es director del Centro de los Sentidos y tanto como médico oftalmólogo como director del centro, ves mucha patología en verano, ¿no? Sí. Y el verano, viste, como digo yo, tiene dos tipos de patología. La indoor, la que está dentro de tu casa, capaz por el uso excesivo de los ventiladores o el aire acondicionado que seca el ojo Sí. y las consecuencias que trae, y la outdoor, es decir, qué es lo que pasa cuando salís al aire libre y no tomás las precauciones correspondientes, sobre todo en las piletas. Viste que la gente se entusiasma mucho, va a la pileta y muchos usuarios de lente de contacto empiezan con problemas. Claro. Claro, no se quieren No sacar las se quieren lentes de sacar la lente contacto. de contacto para ver bien y O para hacer facha. O para hacer facha, exactamente. Y empiezan las complicaciones, amén de todas las problemáticas del sol, ¿no? Sí. Es decir, el ojo seco es una patología que en el verano está muy presente. ¿Por qué? Porque los cambios en la parte de la humedad que sucede en la parte interna, en los domicilios, por los aire acondicionados, te seca mucho el ojo. ¿Y qué es lo que pasa eso? Eso genera que uno se toque más el ojo y empiezan los episodios de conjuntivitis que vemos que, sobre todo en el verano, hay mucha conjuntivitis de tipo bacterianas o virales. Claro, es más frecuente. Más ¿cierto? frecuente, ¿viste? Y ya un poco más la gente que está al aire libre, sobre todo los que van o a la playa o a las piletas, tienen que tener precauciones. Yo siempre digo, en la pileta hay que tenerle respeto, primero que sea una pileta que el agua esté impecable, Claro. que las proporciones, como digo yo, de cloro sean las correspondientes, porque cuando uno se va a meter a una pileta y no hay una bioseguridad, digamos, de la misma, las complicaciones después aparecen. Aparecen las conjuntivitis, gran cantidad de conjuntivitis bacterianas, conjuntivitis virales, conjuntivitis alérgicas generadas por el exceso de químicos en el agua. En el agua. Es decir, viste que se usan cloro, se usan ácidos para mantener el pH correspondiente para que el agua no se deteriore, y eso en el ojo genera las conjuntivitis alérgicas. Los pacientes salen bastante asustados porque salen con un ojo muy rojo. Sí, y como decís vos, se lo están frotando. Se lo están frotando. Y muchas veces las manos no tienen la suficiente higiene, porque es comer un helado, tocarse el ojo o ponerse protector solar y tocarse los ojos. Entonces pasas de una conjuntivitis alérgica por el cloro o por los ácidos de la pileta a una conjuntivitis infecciosa, que verdaderamente son bastante complicadas, sobre todo las virales, porque tienen una duración muy larga y son muy contagiosas. Y dejan secuelas. Y dejan secuelas porque no solo se inflama la conjuntiva, sino también que se inflama la córnea. Claro. Es decir, en muchos casos son queratoconjuntivitis. Entonces se producen inflamaciones corneales con lesiones que son difíciles de revertir. Sí, y que a veces están semanas, meses y años. Sí. Y el paciente empieza a peregrinar, haciendo consulta, y son difíciles de resolver. Sí, tenés razón. Y lo que vos decías de la sequedad de los ambientes, no es solamente dentro de la casa. ¿Cuántas veces subimos al auto súper acalorados y nos ponemos el aire del auto que nos dé en los ojos
y a una temperatura bajísima y súper fuerte. Entonces es como tener un turbo Que pegándote. hace esos ojos secos de tipo evaporativos que se cambia la composición Claro. química de la lágrima y son muy molestos. Ujú. Yo siempre hago un hincapié, viste, en los pacientes usuarios de lente de contacto, porque en el verano vimos muchas infecciones por el uso. Claro, el día es más largo. Entonces el paciente, en vez de usar lógicamente la lente de contacto 8 horas en el día, 10 horas, capaz la usan 14, Claro. 16. ¿Y qué es lo que pasa? Eso altera los índices de oxigenación corneal Ujú. y se generan procesos infecciosos de muy difícil manejo. ¿Por qué? Porque no solo están las bacterias y los virus, están los parásitos. Nosotros hemos visto en muchos casos infecciones por acantomebas, Ajá. es decir, contaminada el agua, no hay una higiene correspondiente con los líquidos, Sí. se utiliza agua o de la misma pileta o agua de una canilla, Ujú. la acantomeba está ahí, entra en la lente de contacto y eso genera unas queratitis o unas infecciones por parásitos de muy difícil manejo o Es cierto. hongos. Es cierto. No todas las conjuntivitis son contagiosas, como No vos todas, dijiste, no sino todas. que estas son mucho más graves. Exacto. Y es muy difícil sacar un hongo de un Mira, ojo. hongos y parásitos son difíciles. Primero de diagnosticar, tenés Claro. que tomar una muestra, hacer lo que nosotros decimos una PCR, que es un cultivo específico para Ujú. poder ponerle nombre y apellido, y después tratarlos. Y las acantomebas, es decir, los parásitos como los hongos, son muy difíciles de erradicar cuando ya están establecidos a nivel corneal. Claro. Entonces son tratamientos largos que en algunos casos comprometen la córnea. ¿Y las edades en que se puede dar esto? Mira, lo vemos en general en pacientes jóvenes. Ajá. Los pacientes jóvenes son usuarios muy confiados de las lentes de contacto A mí no me va a pasar, como todo en el joven, ¿no? y lo usan muchísimas horas Claro. y no son conscientes de que la lente de contacto tiene que tener un uso racional, Ujú. porque si uno lo usa por demás, se altera la composición química de la lágrima y es propenso a que entren distintos bacterias, parásitos, hongos, y eso te genera una problemática muy seria que a veces en algunos casos llegan hasta injertos de córnea. Gravísimo, Gravísimo. gravísimo. Alejandro, ¿y el paciente que no está ni en la pileta ni en la playa, pero que va a remar, sale a remar Sí, en el río? ¿Qué sí. recomendaciones le tenemos que Bien, dar? es muy buena tu pregunta. Yo siempre digo que el paciente tiene que protegerse con un anteojo de sol. A mí en los casos de los remeros o los pescadores, yo siempre digo que utilicen un anteojo polarizado, Mm. que tienen un filtro que sacan los reflejos y es mucho más confortable. Y a su vez los protegen porque si el agua donde están remando o donde están navegando no es un agua que esté, digamos, pura, por decirlo de alguna Ujú. forma, esa entrada está protegida por el anteojo. Claro, claro, como los ciclistas. Exactamente. Los ciclistas es... O como viste los jugadores de polo que ahora usan todos las antiparras. Bueno, Ujú. es decir, eso genera una protección, no solo te protege con el filtro UV y con el polarizado te saca los reflejos, sino te protege de la entrada de agua Claro. que no esté en buenas Es condiciones. una barrera más. Exactamente. Viste que a veces el Río de la Plata, los remeros van por canales que el agua está bastante contaminada. Es cierto. Entonces tienen que utilizar una protección. Sí. Y para los chicos, algo en particular, los chicos que se pasan horas adentro de la pileta. Y bueno, yo siempre digo, si al chico le gusta nadar, el buen hábito son las antiparras. Claro. ¿Viste las antiparras que compras en cualquier casa de natación o De cualquier de deporte, ¿sí? deporte? Esas antiparras generan una buena protección en el globo ocular y evitan estas conjuntivitis alérgicas, evitan todos los procesos inflamatorios en el ojo. ¿Por qué? Porque los chicos no están 10 minutos en la pileta. No, Son capaces es de estar, difícil es sacarlos. difícil sacarlos, 6 horas Sí, capaz. sí, Entonces, con una salen si tienen antiparra, hambre. exactamente, con una antiparra es una buena protección, como hacen todos los nadadores profesionales. Sí, tal cual. Alejandro, ¿el verano es una buena época para operarse de cataratas?
Mira, yo siempre digo que el verano es una época muy particular porque la diafanidad en un paciente que vos lo operás de catarata y le pones un lente intraocular molesta mucho. Ese exceso de luz genera un poco de fotofobia y molestia. Yo soy partidario que si puede esperar y no es urgente, la época del verano tratar de evitarla. Sí. Te cuento qué pasa. El paciente se opera de cirugía refractiva o de cirugía de cataratas y rápidamente quiere meterse en la pileta, se quiere meter en el mar y hacer todo lo que antes no podía hacer. Exactamente. Entonces yo en eso soy un poco más cauto. Le digo, mira, vas a tener mucha fotofobia, te va a molestar y vas a querer hacer deportes que ponen un poco en riesgo, sobre todo los primeros días del postquirúrgico. Claro, fundamental los primeros días. Sí. Alejandro, ¿me acompañás a una brevísima tanda y seguimos charlando de cómo prevenir todas estas cosas? Vamos a una pequeñísima tanda y volvemos con el doctor Alejandro Coucio. Bienvenidos a este segundo bloque de La Vista y continuamos hablando de enfermedades del verano y cómo prevenirlas, enfermedades en los ojos, obviamente, con el doctor Alejandro Coucio. Ale, habíamos terminado el bloque hablando de evitar la cirugía de catarata en el verano. Y vos también me decías de evitar la cirugía refractiva. Sí, la cirugía refractiva, viste que es una cirugía rápida, de alta resolución, que él es un paciente capaz miope de -2, -3, pero digamos, tiene una herida, la cirugía que se llama flap, o en el caso de las superficies, una úlcera. Entonces, debe respetarse el posoperatorio. El paciente en la cirugía refractiva no puede meterse en la pileta rápidamente ni en el mar. ¿Por qué? Porque ese flap que nosotros hacemos previo al tallado a nivel corneal se puede mover. Claro. Entonces, se puede desplazar. Se puede desplazar. Entonces ahí se torna un fracaso la cirugía y hay que volver a reacomodarlo. Claro, y es un paciente difícil. Es un paciente difícil porque es joven. Es joven y está acostumbrado a tantear la mesa de noche el anteojo para poder levantarse de la cama. El hecho de ver bien es como vivir en un mundo nuevo. Y de repente se ven cosas distintas y decís, bueno, me voy a poner a hacer todo lo que no hacía. Y una de las cosas que pasa en el verano es decir, bueno, me voy a ir al mar, me voy a ir a la pileta, quiero nadar y por eso el posoperatorio hay que respetarlo, ¿viste? Totalmente, totalmente. Alejandro, ¿y qué es lo que más ves aparte de la conjuntivitis en la consulta? ¿Aparecen muchos orzuelos en el verano? Bueno, sí, yo siempre digo que hay que protegerse del sol en el verano con anteojos correspondientes, anteojos de las marcas, digamos, responsables, con los distintos filtros. ¿Por qué? Porque las lesiones que se generan tanto en el ojo en sí como en la piel, en algunos casos son difíciles también de revertir. Los filtros UV de las grandes firmas tienen funciones porque, digamos, es no solo proteger el ojo, sino proteger el área periférica al ojo, que son los párpados, porque en muchos casos los rayos solares, las altas exposiciones, estimulan procesos, digamos, neoplásicos, o sea, distintos cánceres, como es el vaso celular, que es el más frecuente, y entonces la utilización del anteojo tiene una doble o triple función, te diría. Proteger el cristalino, proteger la piel y también proteger los trastornos que se pueden generar de los haces de luz en la mácula. Es decir, el uso de anteojos es algo que es un beneficio. Es un beneficio, ¿viste? Pero los anteojos, como decimos nosotros, formales. Sí, no comprar los anteojos en la calle. Los filtros tienen razón de ser. Totalmente. El polarizado, los distintos filtros UV tienen una razón de ser que para las distintas estructuras del globo ocular, desde las externas hasta las más internas, le dan una protección. Sí, el anteojo de la calle es un anteojo muchas veces pintado, un anteojo oscuro, pero no con protección solar. Correcto. Y a veces los anteojos con filtro hasta son transparentes. Correcto. Y ni siquiera son oscuros para la gente que no quiere tener un anteojo oscuro. Sí. Pero sí con un buen filtro. Por eso, nada mejor que ir a su óptica
de confianza, su óptica amiga, que le van a aconsejar perfectamente. Alejandro, ¿y hay edades donde vos veas más orzuelos o más tumorcitos o aparición de esas verruguitas que aparecen en los párpados, que muchas veces la gente se deja estar y no hay nada peor que dejarse estar? Sí, y mira, yo veo que la gente joven, por suerte, consulta un poco más, donde ve una estructura que no es normal, Ujú. digamos, orzuelos, chalazion, verrugas, tumores, hacen una consulta bastante rápida por el tema estético, porque Claro, dicen, ¿qué tengo acá? claro. Entonces, eso mejora la llegada más rápido al consultorio del oftalmólogo de patologías que si las dejas transcurrir en el tiempo, a veces no son simples orzuelos Ujú. o simples quistecitos, son patologías tumorales, que rápidamente es mejor sacarlas, Sí, hacer el estudio anatomopatológico y que tengan nombre y apellido. Si es una lesión benigna, bienvenida sea, es cierto. pero si es una lesión maligna, estamos prontos para sacarlas. Y, Igual que los lunares, ¿no? exactamente, los Estudiarlos. lunares hay que estudiarlos. Hoy uno tiene al alcance que todo eso se puede biopsiar, se puede mandar a un laboratorio, rápidamente el anatomopatólogo da el informe y proceder a sacarlo. No hay que dejar que esas simples lesiones, Ujú. que a veces son banales, avancen, porque Claro. a veces no son tan banales. Nada que no haya nacido con uno. Exactamente. Y así todo, los lunares, aunque hayan nacido con uno, hay que estudiarlos periódicamente. Vos que sos una experta en párpado, eso es un manejo que los oftalmólogos tenemos que estar muy atentos. Sí, muy atentos. Y si el paciente no pregunta, nosotros en el examen recalcárselo, Sí, sí, porque es parte de la medicina asistencial sí. que uno tiene que hacer. Contame un poquito de esas lentes multifocales que yo la vez pasada cuando fui al Centro de los Sentidos había una paciente que estaba feliz de la vida, que había dicho que vos le habías vuelto a poner ojos nuevos. Bueno, viste que hoy, digamos, hay desarrollos de lentes intraoculares verdaderamente muy, muy modernos, entre los cuales están las lentes multifocales. No todos los pacientes es para una lente intraocular multifocal. Ujú. Digamos, hay que saber elegir bien el paciente y explicarle bien qué es lo que quiere. Porque a veces se generan falsas expectativas Claro, y no todos los vicios de refracción se pueden, digamos, arreglar con una lente corregir con intraocular. una lente, Pero sí. si está bien elegido el paciente, el vicio de refracción es el correspondiente, las lentes multifocales modernas tienen una respuesta espectacular porque le dan una facilidad al paciente para una lectura de una tipografía intermedia del diario, Sí, ver la computadora y tener una buena agudeza visual de lejos. Es claro, decir, eh, hoy los desarrollos de los nuevos polímeros en las lentes intraoculares son revolucionarios, sí. porque tenés lentes que son bifocales, trifocales, multifocales. Entonces, hay el concepto que yo siempre le digo a los pacientes, hay una lente para cada paciente. Ujú. Y se desarrollaron también las lentes tóricas para los astigmatismos, las lentes para las hipermetropías altas, las lentes para los miopes de altas dioptrías. Entonces, hoy hay un menú de opciones que verdaderamente cubren casi todas las expectativas. Sí, la verdad que sí. Otra cosa que los pacientes creen que la cirugía de catarata, como la tecnología avanzó tanto y se hace en forma tan Sí, rápida y el paciente no tiene que estar mucho sobre la mesa quirúrgica, es una tontería. Y eso hay que explicárselo es excelente que lo no que es decís. así, Por más que sea una cirugía rápida, es una cirugía de alta complejidad en el totalmente. sentido que el resultado tiene que ser bueno, porque si es un paciente que ve con anteojos o ve con lentes de contacto, uno tiene que tomar todos los recaudos para que la cirugía sea exitosa y cubra las expectativas. Ujú. Eh, no quiere decir que porque sea rápido sea sencillo. Claro,
Y hoy las cirugías verdaderamente cambió el sistema de anestesia, se hace mucho con anestesia local, es decir, con anestesia tópica, con Con gotitas, gotitas. y verdaderamente los resultados son buenos. Los pacientes a veces pueden salir sin estar tapado el ojo, Claro. entonces a las pocas horas de operados ya empiezan a ver que empiezan a definir imagen de Claro, lejos, de le da media mucho distancia, confort, da sí. mucho confort. Es Y como que está del lado del paciente la cirugía. exactamente. Los beneficios hoy llegaron al paciente y los pacientes se han dado cuenta de eso. Sí. Por eso cada vez se opera la gente más joven. Viste que nosotros decíamos siempre, bueno, cuando el paciente tiene un vicio de refracción o tiene cataratas, lo operabas cuando era más grande. Claro, sí. Hoy hay pacientes de 40, 45, 50 años que tienen anteojos en las 3 posiciones que deciden operarse. Sí. Y verdaderamente le colocas una lente multifocal y anda muy bien. Sí, y le devolvés los ojos que tenían cuando eran adolescentes o a lo mejor mejor que lo que Le veían en devolvés esa época. calidad de vida, como Sí, digo es yo, eso. ¿viste? Y estos polímeros nuevos le devuelven calidad de vida porque el paciente deja de usar el anteojo de cerca, rápidamente se maneja con la computadora y puede manejar. Claro. Los primeros meses siempre un poco se quejan los pacientes por lo que yo te decía, la fotofobia, Claro. y a veces un poco de visión de halos, pero que con los meses en el posoperatorio desaparecen. Sí, yo creo que eso está en el médico, ¿no? Sí, hay que Explicarle. saber explicarle. Claro, porque cuando el paciente sabe lo que le puede pasar y Correcto. confía en el médico, Sí. es difícil que se queje porque ya me avisaron y sé que esto me va a durar un tiempo y que después voy a estar bien. Viste que la cirugía va evolucionando, como digo yo, semana a semana, Ay, sí, y verdaderamente el final es feliz porque el paciente tiene un grado de confort y un grado de accesibilidad a hacer las cosas mayor. ujú, Porque si vos usabas 3 anteojos, uno de cerca, uno de medio y uno de lejos, y pasaste a no usar nada, sí. bueno, Usar solo tu anteojo de sol preferido. exactamente. Ay, qué lindo, qué lindo. Alejandro, muchísimas gracias No, por habernos gracias. acompañado en este primer programa. Que disfrutes tus Bueno, muchas vacaciones gracias. Gracias a vos. y sabes que cualquier cosa que quieras comunicar, estamos Bueno, siempre bueno. con las puertas abiertas para vos. Muchas gracias por la invitación, Amalia. A vos. Y nos despedimos con el doctor Alejandro Coucio hasta el próximo martes a las 17:30 aquí en A la Vista por Canal Metro. Cuídense del sol. Muy buena semana.